Vivienda para el Bienestar. Adelante, por favor. Este dato y esta claridad con la que expone la presidenta del Programa de Vivienda para el Bienestar es bien importante. Originalmente, la meta planteada fue de 1 millón de viviendas nuevas a través de, básicamente, de Infonavit y CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Conforme fue pasando el tiempo, se fue consolidando el programa. Hoy el gran reto sería 1.800.000, como dice la presidenta, pero al menos de ese 1.800.000 sería la conclusión de 1.250.000. ¿Cómo se distribuye esa meta? Básicamente se incrementa de manera sustancial Infonavit con 1.200.000 que tiene toda esta capacidad, 500.000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda y ya se suma 100.000 viviendas a partir de Foviste. Entonces esa es la propuesta. Estamos haciendo todo el esfuerzo por llegar al 1.800.000 y estos datos también son bien importantes. En total, para este año ya se logró alcanzar el suscribir 393.686 viviendas a través de Infonavit y de CONAVI en todo el país. Quiere decir que se superó la meta. Si ustedes recuerdan, en la conferencia pasada ya estábamos alcanzando las 390.000, ahora superamos un poquito más. Esto representa entonces que se beneficiarán a 1.4 millones de personas en 478 proyectos en 31 entidades del país. Entonces, este es el dato duro. Cuando señalo que son suscripciones, es que implica llegar a suscribir con menos contratos, significa contar con el suelo, contar con todas las factibilidades, elaboración de proyectos. Entonces, todos estos contratos se lograron en estos más de 470 proyectos. También se otorgaron 420.000 subsidios o apoyos o créditos en todo el país. Un número muy importante fue en el oriente del Estado de México con más de 100.000 apoyos, que también supera la meta prevista originalmente para 2025. Y con esto se beneficia a 1.5 millones de personas. Adelante. De la certeza jurídica que también nos habló la presidenta, en 2025 se entregaron 270.000 documentos, una parte a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable con escrituras en los lotes de las familias y el resto con documentación de Infonavit y de Foviste, que se refiere a la certeza jurídica, a la liquidación de créditos y que también ha tenido un gran impacto. 970.000 personas beneficiadas en 2025. Adelante, por favor. Un programa muy importante que se sumó a Vivienda para el Bienestar tiene que ver con mejorar las condiciones crediticias de los créditos, de lo que se llegó a llamar los créditos impagables, y entonces con Infonavit y con Foviste se mejoraron las condiciones crediticias de 4.8 millones de personas. Adelante. De la meta de 2026, que también ya está muy avanzado con todo lo que se trabajó en 2025, la meta es la 400.000 viviendas, con lo que llegaremos prácticamente al 50% de la meta sexenal. Ya hay la reserva territorial necesaria para lograrlo. En realidad, hoy ya existe esta reserva para construir 900.000 viviendas. Adelante. Vamos a dar certeza a 200.000
familias, quiero decirles que desde el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, este año, si bien la meta para el INSU se alcanzó 20,000 escrituras, para este año se va pues prácticamente multiplicar por 10, ya que se avanzó en todos los procesos previos para lograr esta escrituración. Y adelante, por favor. Sí, creo que ya con esto concluimos el resumen general de los avances de este gran programa. No puedo evitar insistir con todas las personas que nos escuchan en que no caigan en fraudes, que todos los trámites han sido muy ágiles en todas las instituciones, que a través del portal viviendabienestar.gov.mx accedan para todas las dudas y aclaraciones. Ya los compañeros Yabneli, Octavio y Rodrigo nos darán detalles, pero verán este gran avance que se ha hecho de manera directa y sin intermediarios. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Rodrigo. Allá también. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todas. Vamos a dar cuenta de cómo vamos en la CONAVI. La que sigue, por favor. Bueno, el programa seccional son 500,000 viviendas nuevas en unidades habitacionales y 300,000 mejoramientos. El programa de este año era arrancar las 86,000 viviendas nuevas y los 100,000 mejoramientos. Recordar que estamos construyendo viviendas de 60 metros cuadrados para las familias y un prototipo especial para jóvenes, una vivienda renta para jóvenes. Ya entregamos los 100,000 mejoramientos en la zona oriente del Estado de México para ampliar, mejorar la vivienda de los que recibieron este apoyo. La que sigue, por favor. Una cosa muy importante es el apoyo de los municipios, de los gobiernos estatales y de la Federación para el tema del suelo. La CONAVI está trabajando con suelo donado por esos tres órdenes de gobierno. Tenemos 381 predios que suman 1,741 hectáreas para hacer 204,734 viviendas. Y ahí ponemos en este cuadrito cómo está distribuido los predios, las hectáreas y las viviendas para cada uno de los estados de la República. La que sigue, por favor. Para este 2025 que terminó, estamos trabajando en 214 predios, en 971 viviendas y tenemos ya en ejercicio en obra 82,497 viviendas. Y también ahí ponemos un cuadrito donde está cada uno de los estados, cuántos predios, cuántas hectáreas y cuántas viviendas ya estamos construyendo de estas 82,497 viviendas. La que sigue, por favor. Este es como está desarrollándose el trabajo que termina el 2025, que tenemos contratados y en proceso de obra 133 predios que suman 49,339 viviendas. Cuando decimos están en obra, nos referimos que ya están pegando bloc, poniendo losas, ya están levantando los edificios. Y cuando hablamos de viviendas que están en trabajos preliminares, estamos hablando de acomodo de tierra, de las plataformas, de la armazón de las cimentaciones. Ahí tenemos 81 predios, 33,158 viviendas. Y traemos 13 predios que están desarrollándose los proyectos ejecutivos. En total suman las 86,000 viviendas que están en proceso. De esas 86,000 viviendas, el 20% son prototipos de vivienda para jóvenes de 40 metros a 45 metros cuadrados, 17,200 viviendas para jóvenes que estudian y jóvenes que trabajan. La que sigue, por favor. ¿Cómo va el avance? Aquí presento una serie de imágenes de cómo va el avance de la obra. Este es en Los Cabos, allá en Baja California Sur. Con este arrancamos el programa de vivienda para el bienestar allá en Los Cabos. Prácticamente la unidad está ya levantada, terminada. Estamos construyendo 704 viviendas
que es para la reubicación de las familias que viven en la zona de riesgo en el río seco de allá de Los Cabos. La que sigue, por favor. En Cajeme, en Sonora, estamos construyendo 302. Son no solo 302, si vemos luego el cuadro, en Sonora tenemos 6,000 viviendas en procesos. Solo estamos mostrando algunas de las obras. La que sigue, por favor. En Tepic, Nayarit, estamos ahí, este proyecto son de 304 viviendas. La que sigue, por favor. En Yurecuaro, ahí en Michoacán, son 448 viviendas. La que sigue, por favor. En San Agustín, Tlaxiaca, estamos construyendo 2 unidades habitacionales. Esta es de 2,500 viviendas en un predio que se llama Destic, allá en el estado de Hidalgo. La que sigue, por favor. Y esta es Signova, también ahí en el municipio de San Agustín, Tlaxiaca. Aquí son 1,410 viviendas en un predio que se conoce como Signova, como Signova. Sí, adelante, por favor. Aquí estamos en Querétaro, Ezequiel Montes, estamos construyendo 148 viviendas en este predio. La que sigue, por favor. Aquí estamos en Puebla, en el municipio de La Esperanza, 360 viviendas. La que sigue, por favor. Cuautla de Morelos, 512 viviendas. La que sigue, por favor. San José, Chiapa, allá en Puebla, 1,160 viviendas. En Huimanguillo, Tabasco, 880 viviendas. La que sigue, por favor. En Tapachula, Chiapas, 1,424 viviendas. En Mérida, Yucatán, 50 viviendas prácticamente terminadas. En Tepacán, también allá en Yucatán, 100 viviendas. La que sigue, por favor. Y esos son los trabajos preliminares en Tamaulipas, Sinaloa, Durango, en Chihuahua. Esa es, digamos, una muestra de los avances de la obra de la CONAVI. La que sigue, por favor. ¿Y cómo construimos el padrón? Aquí es muy importante porque la instrucción de la presidenta para iniciar el proceso de vivienda es no tener intermediarios, que la relación del gobierno y los programas sea directamente con la gente. Entonces, hicimos un diseño para que todo mundo que quiera ser parte del proyecto de vivienda pueda hacerlo, pueda participar. Realizamos en 3 etapas los registros, se instalaron 181 módulos de registro en 30 estados de la República. Se registró un total de 223,204 personas. En agosto 93,216, en septiembre 61,304 y en noviembre 68,648. Una vez que hicimos la revisión, recuerden que las familias no deben ser derechohabientes, ni de Infonavit ni de Infoviste, no deben de tener propiedad y deben de ganar menos de 2 salarios mínimos. Cuando se hace ya el filtro, nos quedaron 180,809 familias viables para el proceso de esta primera etapa. Siempre es muy importante decir que estamos hablando de la primera etapa de vivienda, de lo que van a ser las 500,000. Y luego pasamos, la que sigue, por favor, a las asambleas y los sorteos. Es decir, todo el mundo donde la demanda rebasa las viviendas que van a hacer, entramos a un proceso de sorteo. Realizamos 154 asambleas y sorteos en 147 municipios de 30 estados de la República. En los casos donde los proyectos suman más de 150 viviendas, pasamos directamente priorizando y asignando de manera directa a adultos mayores y a personas con discapacidad, y los demás los mandamos al sorteo. Terminamos con vivienda familiar con 65,998 familias ya asignadas a los proyectos de esta primera etapa, con un número de viviendas de 16,499 para jóvenes para vivienda en renta. En un total tenemos ya un padrón definido de 82,497 viviendas. La que sigue, por favor. Ya para finalizar, tenemos aquí las redes por las cuales nos podemos comunicar, tener información, la de atención,
la de quejas, las redes y lo del portal ciudadano. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias a todas y a todos. Adelante ya. Aquí. Con el permiso